¿Nos escucha? Muchas gracias, Cristian. Buenas tardes a Saraí Espinal. Y me imagino que por ahí está Rosendo García. La verdad que es muy alegre este paso que se ha dado para volver a reactivar esas bonitas relaciones bilaterales que hay entre Honduras y Costa Rica. Evidentemente, esto también, Cristian, va a dar un gran paso para que a partir de hoy el flujo de transporte que estaba varado en las distintas fronteras puedan dar inicio. Evidentemente, los transportistas deberán sacar primero su hoja de antecedentes policiales, recuerden, hoja de antecedentes policiales, para que puedan cruzar la frontera de Peñas Blancas, conjuntamente con su pasaporte. Ahora bien, es muy importante decir de que el problema que existe con Costa Rica no solamente se limitaba a las cuestiones de flujo migratorio. En el fondo hay un problema gravísimo. En la actualidad, los transportistas hondureños que ingresan cargados a territorio panameño no pueden levantar cargas en territorio costarricense. Lo mismo, hondureños que van cargados a Nicaragua no pueden ingresar vacíos a levantar cargas a Costa Rica. ¿Por qué? Se preguntarán. Bueno, esto es muy sencillo. A raíz de la pandemia, tanto el gobierno costarricense como el gobierno hondureño impusieron medidas restrictivas al comercio, con el propósito de controlar lo que nosotros llamamos la famosa pandemia del COVID-19, que comenzó allá por marzo del año 2020 y que todavía continúa en el año 2021. En función de eso, entonces, el gobierno costarricense impuso medidas restrictivas y el gobierno de Honduras impuso medidas recíprocas. ¿En qué sentido? En que las cargas que iban con destino a Costa Rica o las cargas que venían de destino Costa Rica a Honduras solo podían ser transportadas por transportistas hondureños o costarricenses. Sin embargo, en el famoso acuerdo 098-2020, que lo hicimos en nuestro gobierno, dejamos una medida restrictiva de manera tal de que esto en ese momento solo beneficiara a los transportistas ticos y a los transportistas hondureños. Sin embargo, la pandemia todavía continúa en el año 2021 y ese acuerdo 098-2020 aún no ha sido modificado. ¿Qué dice ese artículo? Uno de los artículos de este acuerdo 98-2020. Las unidades de transporte costarricenses vacías no podrán ingresar al territorio nacional, excepto cuando éstas vayan en tránsito con retorno a Costa Rica. Vea usted. Mientras tanto, nosotros estuvimos gozando como transportistas hondureños del beneficio de poder entrar vacíos a Costa Rica desde Panamá o de poder entrar vacíos desde Nicaragua a Costa Rica. Sin embargo, los costarricenses se cansaron de esta medida porque nosotros no les permitíamos levantar cargas cuando venían de El Salvador a Honduras vacíos, cuando venían de Nicaragua a Honduras vacíos o cuando venían de Guatemala a Honduras vacíos. Ellos entonces, el 13 de julio del año 2023, le solicitaron al gobierno costarricense que tenía que aplicarle esa medida recíproca a los transportistas hondureños y lo lograron. Hoy por hoy, entonces, las dificultades aún existen. Como le decía yo al comienzo, el problema no solamente es la visa o ir a sacar un documento de antecedentes policiales. El problema sigue latente mientras la Secretaría de Desarrollo Económico no modifique el acuerdo 098-90 literalmente en esa parte que yo leí. O sea que los problemas aún existen. Y los hondureños se siguen quejando, los transportistas hondureños se siguen quejando de que ellos no pueden llegar a levantar cargas desde Nicaragua a Costa Rica o cuando vienen de Panamá hacia Costa Rica. Esto ha encarecido el precio de los fletes. Y cuando los precios de los fletes se encarecen, evidentemente, este costo es trasladado
al consumidor final y al final terminamos pagando los patos los consumidores finales. Entonces yo en ese sentido, Cristian, le hago un llamado a la señora Presidenta de la República, que yo, Germán Gustavo Rodríguez Montoya, ex viceministro de Transporte de la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos, la reconozco como la legítima representante del pueblo hondureño, a que instruya al secretario de Desarrollo Económico a que revise el acuerdo 098-2020 con el propósito de hacer algunas modificaciones y que permitan que el flujo del comercio entre Honduras y Costa Rica siga fortaleciéndose. Licenciado, pero con esta reciprocidad que se dio, no de la visa, sino de esto que usted nos está comentando, para que no únicamente regresaran este transporte vacío hacia Costa Rica o viceversa, a mí en su momento me dijeron que hubo un grupo que se benefició aquí en Honduras, un grupo cerrado. No sé si estoy mal informado, que fue por eso que se aplicaron algunas medidas. Usted entiende más este tema porque conoce del rubro, estuvo en la desaparecida INSEP y también más o menos sabe cómo corre el agua en el tema del transporte de carga. Cristian, es importante hacer una observación precisa. Cuando en los mercados existen restricciones, al final quien paga las consecuencias es el consumidor final. Sí. Es por eso que a veces yo creo que es prudente que los que actualmente gobiernan el país, hombre, a manera de consulta, pueden llamarnos algunos exfuncionarios del gobierno anterior y podemos darles algunas explicaciones para mejorar esas relaciones armoniosas que deben de existir entre el transportista centroamericano, pero especialmente para procurar impulsar en una manera más dinámica las relaciones comerciales que hay entre los países centroamericanos. Entonces creo que esto de que algún grupo se benefició, pues déjeme decirle que yo tengo mis reservas, porque al final, repito, las compañías exportadoras están pagando más. Muchas de las empresas que exportaban a Panamá desde Honduras están utilizando la vía marítima porque les sale más cómodo, y otros definitivamente están pagando un precio más elevado por llevar la mercadería vía terrestre. Pero yo creo que sí se pueden hacer cambios, sí se pueden hacer modificaciones que hagan posible un mayor bienestar, tanto en el flujo comercial bilateral entre Honduras y Costa Rica, con el resto de los países centroamericanos, Panamá, Nicaragua, El Salvador y Guatemala. Bien, aguárdenos un minuto, licenciado Rodríguez, porque tengo al abogado Alan Alvarenga, director del Instituto Nacional de Migración. Aguárdeme un minuto, por favor, porque tengo otro tema importante que consultarle, y es sobre el ferry entre Salvador y Costa Rica. Aguarde un minuto, por favor. Abogado, bueno, se logró que llegara a un acuerdo entre el gobierno de Costa Rica y también el gobierno de Honduras. Se reunieron con el presidente y con las autoridades de seguridad en Costa Rica. ¿Qué otros elementos más podemos destacar de esta reunión? Abogado Alan Alvarenga, gracias por atendernos en HRN y TSI en este momento. Saludos, Cristian. Sí, en efecto, el día de hoy aquí estamos presentes en la Casa Presidencial de Costa Rica, donde hoy imperó un sentimiento de unionista centroamericano. Hay un sentimiento de hermandad entre ambos pueblos y logramos llegar a un diálogo después de una intensa jornada de trabajo para lograr ese acuerdo tan importante de suspender la visa consular para nacionales de ambos países. Los transportistas quedan solo con el tema de los carnetes de transportes y sus licencias. Los diplomáticos oficiales y de servicio quedan exentos de cualquier otro requisito. Y para los
pasaportes ordinarios solo quedará el requisito de que un hondureño que viaje allá tendrá que llevar su hoja de antecedentes policiales que será presentado ante las oficinas de migración de Costa Rica al momento de ingresar. Y de manera recíproca, los ciudadanos costarricenses que pretendan ingresar al territorio nacional deberán de hacerse acompañar de la constancia de antecedentes penales emitidos por el país de Costa Rica. Esto creo que ha sido un mensaje importante para no solo para ambos países, sino para toda la región, que cuando hay buena voluntad e impera ese sentimiento centroamericano y de hermandad, podemos lograr bastantes cuestiones de trabajo. Además de esto, va acompañado de una agenda de seguridad donde ambos ministerios de seguridad implementarán estrategias para combatir el crimen transnacional que está en este momento en ambos países haciendo el tema que fue lo que justificó la medida en primera instancia del gobierno de Costa Rica. Eso precisamente le quería consultar, abogado. Ese fue el punto central, ese fue el tema donde comenzó esta reunión. Los altos de violencia, el índice de violencia que se ha incrementado en Costa Rica, ¿qué fue lo que dijo la autoridad de seguridad en Costa Rica? Ese era el punto clave. Fue uno de los puntos claves de la reunión, donde nuestra posición como Estado fue siempre colaborar con los ministerios de seguridad del país hermano de Costa Rica para poder combatir de manera conjunta el crimen transnacional. Se van a juntar esfuerzos, recursos y recursos humanos además para poder combatir de manera frontal el crimen organizado entre ambas naciones. Y finalmente, ¿cómo sintieron, cómo vieron la presencia de las autoridades costarricenses, cómo los atendieron, cómo estuvo amena la plática? Muy buen recibimiento, se mostraron siempre una muy buena voluntad al diálogo y se lograron llegar a estos acuerdos por esa misma buena voluntad y ese sentimiento patriótico centroamericano que nos caracteriza a todos los centroamericanos. Creo que es importante, un día histórico para ambos países, retornar a la normalidad que teníamos con el tema del régimen de las visas, dejándolas sin valor, sin tiempo definido y creando estrategias de colaboración inmediata en otras materias. Muchísimas gracias, abogado, por atendernos. Gracias, Cristian. El abogado, él es el director ejecutivo del Instituto Nacional de Migración. Quiero concluir con usted, licenciado Rodríguez. Este ferry que recién se inauguró entre El Salvador y Costa Rica y viceversa, que algunos incluso lo han utilizado, y más que ferry, dicen que es como ir a pasear en el vehículo que usted se transporte. ¿Hubo o existe algún interés también para que haya este flujo de comercio a través de este ferry que recién se ha inaugurado, licenciado? Mire, Cristian, yo creo que es muy importante dinamizar el comercio en la región centroamericana. No hay ninguna duda que el sector transporte hondureño se ha visto en desventajas versus el resto de los transportistas centroamericanos, porque en algunos países gozan de algunos beneficios fiscales que hacen posible tener mayor competitividad. ¿Cómo podemos nosotros llegar a ser mejores o superar la barrera que tenemos de subdesarrollo en materia de transporte en Honduras? Bueno, yo creo que las conversaciones entre el gobierno de Honduras y el sector transporte, perdón, Cristian, deben de continuar de manera tal de que todos nos beneficiemos de esto. Mi teléfono está un poco bajo de sonido en el audio, sin embargo no capté el final de la pregunta, Cristian. Voy a poner la televisión para poder escucharla mejor. Sí, aunque tenemos unos segundos, va a escuchar unos segundos ahí de retraso. Le consultaba sobre el recién inaugurado ferry entre Costa Rica y El Salvador y viceversa. También hemos conversado con algunos transportistas y nos decían de que hay algún interés para que haya un flujo comercial, que se incremente el flujo del comercio a través de este ferry, aunque prácticamente lo que van a hacer es un paseo por el océano, porque es una plataforma
ingresa en el automotor y ahí continúa el ferry. Por eso le consultaba si usted ve que hay algún interés detrás de todas estas medidas también que se anunciaron en los últimos días. Sí, hoy capté muy bien su pregunta, Cristian. Mire, yo particularmente creo que esto es un problema geopolítico que estamos viviendo en Centroamérica. Por un lado, en Nicaragua hay demasiadas restricciones de movilidad para el sector transporte. Hay demasiadas trabas, especialmente en la frontera de Zapoa, que es la que conecta con la frontera de Peñas Blancas en el sur, Peñas Blancas en el sur, perdón, Zapoa, y en el norte de Costa Rica está Peñas Blancas. Esas dificultades de tránsito han hecho posible de que aparezcan nuevas oportunidades de negocios. El ferry es una nueva oportunidad de negocios, especialmente para aquellas empresas de transporte que están llevando productos, en este caso, perecederos o productos de utilización inmediata en la República de Costa Rica o en la República de El Salvador. Esto definitivamente a quien beneficia sustancialmente es a la economía salvadoreña y a la economía costarricense. O sea, nosotros vamos a seguir manteniendo las relaciones de comercio vía terrestre porque no es para nosotros negocio ir a un puerto salvadoreño a montar nuestros contenedores y luego que estos contenedores vayan con destino a Costa Rica. Los costos son excesivamente elevados. Entonces, siento yo de que ese es un acuerdo bilateral entre ambos gobiernos, tico y salvadoreño, para mejorar el flujo de sus exportaciones. Pero no creo que en el fondo haya algún interés de querer hacer fracasar a los transportistas que tenemos movimientos importantes hacia Nicaragua, hacia Costa Rica o hacia Panamá. Yo creo que al final es una forma de desarrollar la logística en materia de transporte, en este caso marítimo, que haga posible eficientar el comercio entre esos dos países. Bueno, muchísimas gracias al licenciado Germán Rodríguez, viceministro de la desaparecida INSEP y también empresario de la carga pesada aquí en nuestro país. El hecho del día es presentado por Almacenes Tropigas. En octubre atrapa a los que se van. Vení y aprovecha estas ofertas al crédito con Credicon. La Cancillería de la República ya ha reaccionado sobre esta decisión que se ha tomado en la capital costarricense, en San José. Ha escrito el canciller Enrique Reina: recibimos con satisfacción el acuerdo alcanzado por los gobiernos de Honduras y Costa Rica hoy en San José para suspender el requerimiento de visas entre ambos países hermanos. Por instrucciones de la presidenta Xiomara, solo se solicitará para ambos países un certificado de antecedentes penales, pero es policiales. Lo aclaró el secretario de Seguridad, que se presentará en los puestos migratorios. De igual, ese vuelve a la situación de no visa para transporte y pasaporte diplomáticos y oficiales. Asimismo, en 30 días se realizará una reunión técnica de seguridad para abordar conjuntamente los retos y lucha contra el crimen organizado y transnacional. El diálogo entre países hermanos es la vía para solventar cualquier reto y diferencia, ha escrito el canciller Enrique Reina. Solo le hacemos una corrección, señor canciller, se trataría de un certificado de antecedentes policiales y no penales. Pero ampliamos. ¿Qué ha dicho el secretario de Relaciones Exteriores? Un saludo al pueblo hondureño, en esta ocasión para dar una buena noticia. Ya nuestras delegaciones, instruidas por la presidenta Xiomara Castro y por el presidente Chávez de Costa Rica, han llegado a un acuerdo sobre el tema de las visas. En este caso se levantará la solicitud de visas para ninguno de los nacionales de ambos países. Estos solo requerirán ahora de un documento de antecedentes penales en el caso de los ciudadanos costarricenses que viajen a Honduras y uno de antecedentes policiales en el caso de ciudadanos hondureños que viajen a Costa Rica. En este caso se estarán extendiendo en las aduanas de parte de Honduras, en todas las aduanas de salida para los nacionales hondureños.
y se buscará con este mecanismo de que se normalice el flujo de personas y por lo tanto ya no se dará el requerimiento de visas para ambas partes. Creo que es un anuncio muy importante. Con otro tema importante en materia de seguridad ciudadana, ambos países hemos acordado que en el plazo de 30 días se reunirán delegaciones de ambas naciones para avanzar en el trabajo conjunto para la lucha contra el crimen organizado, el crimen transnacional y temas como el narcotráfico que agobian pues a varias naciones en estos momentos. Así que una noticia muy positiva que se logra pues obviamente de esta buena relación de hermandad. Ese es el mecanismo adecuado de diálogo, de integración, que inspiraron pues también la conversación que tuvieron los presidentes, tanto la presidenta Castro como el presidente Chávez. Así que, como les digo, una buena noticia para ambos países. Muchas gracias.